Thorfinn consiguió lo que quería, pero cuando lo tuvo delante, ya no quedaba nada. Me acuerdo la primera vez que vi Vinland Saga, un anime de vikingos, sangriento, con personajes carismáticos, y la verdad, me enganchó desde el primer episodio. La primera temporada me pareció espectacular, pero la segunda, esa es la que realmente marca, porque es ahí donde la historia deja de ser sobre vikingos y se convierte en algo mucho más humano. Thorfinn empieza siendo un niño, inocente, sin entender el mundo ni la violencia, hasta que lo pierde todo, y en ese momento deja de ser un niño, empieza a ver el mundo como realmente es, violento, cruel. Poco a poco ese niño desaparece, hasta que solo queda una cosa, un asesino. Desde ese momento su vida solo tiene un objetivo, venganza, matar a la persona que destruyó su vida. Todo lo que hace, lo hace por eso. Cada batalla, cada muerte, todo forma parte del mismo camino. Pero hay algo que Vinland Saga hace mejor que casi cualquier otra historia, y es enseñarte que la venganza no te hace avanzar, te deja atrapado, repitiendo lo mismo una y otra vez, en un ciclo infinito de odio, de rabia, de vacío. Y en el centro de todo eso está Askeladd, un personaje complejo, carismático, alguien a quien a veces odias y otras veces no puedes evitar entender. Y para Thorfinn es mucho más que su enemigo, es su propósito, porque sin él no le queda nada. Sin él tendría que enfrentarse a todo, a la muerte de su padre, a todo lo que ha hecho, y aún no está preparado para eso. Pero Thorfinn no es el único que cambia, porque hay otro personaje que recorre el camino contrario, Canuto. Al principio es débil, inseguro, incapaz de enfrentarse al mundo, pero poco a poco empieza a cambiar, y ese cambio no lo hace más humano, lo hace más frío, más distante, más dispuesto a hacer lo que sea necesario, porque mientras Thorfinn pierde su humanidad persiguiendo la venganza, Canuto la sacrifica para poder cambiar el mundo. Y cuando todo termina, cuando por fin Thorfinn podría cumplir su objetivo, el mundo decide por él. Y en ese momento no solo pierde su venganza, pierde lo único que le quedaba, su propósito. Porque mientras otros eligen su camino, él se queda sin ninguno. Y por primera vez tiene que enfrentarse a algo mucho peor que cualquier enemigo, a sí mismo. Y entonces lo entiende, que durante todo este tiempo no estaba avanzando, solo estaba huyendo, y ahora no sabe quién es sin ese objetivo. Y cuando parece que ya no queda nada, aparece alguien inesperado, Einar, alguien que también lo ha perdido todo, pero que, a diferencia de Thorfinn, no ha dejado que el odio lo consuma. Y es gracias a él que Thorfinn empieza a cambiar, no por la fuerza, sino por primera vez entendiendo el valor de vivir sin odio. Porque a veces no es un enemigo lo que te cambia, es alguien que decide no serlo. Y es ahí, después de tocar fondo, cuando empieza su verdadero cambio. Cuando todo acaba, cuando pierde su propósito, cuando se convierte en esclavo, por primera vez, Thorfinn se queda solo consigo mismo, sin enemigos, sin objetivos, solo con todo lo que ha hecho. Y es entonces cuando empieza a entender, entiende que la venganza no la ha llevado a ningún sitio, entiende el peso de todas las vidas que ha quitado. Y sobre todo, entiende lo que su padre siempre intentó enseñarle, que un verdadero guerrero no necesita armas y que nadie tiene enemigos. Y quizá por eso la historia de Thorfinn impacta tanto, porque en el fondo todos hemos sentido algo parecido, esa sensación de estar atrapados, seguir avanzando pero sin ir realmente a ningún sitio, de aferrarnos a algo incluso cuando sabemos que nos está destruyendo. Porque al final, Vinland Saga no va de vikingos, va de personas que tienen que enfrentarse a sí mismas, a sus errores, a su pasado y a la idea más difícil de aceptar de todas, que nadie tiene enemigos y que la violencia nunca fue la respuesta. Porque a veces la verdadera batalla no es contra los demás, es contra lo que llevas dentro. Y quizá por eso Vinland Saga no trata de cómo luchar, trata de cómo dejar de hacerlo. Porque algunas historias no solo se cuentan, se quedan contigo.
Nos vemos en la próxima historia.